Ahí está, me daba todo en la cara. Perdón. Bueno, ¿quieren que retomemos? Espérenme que voy a... No sé si quedó alguna duda de lo que... Ah, ¿quieren que charlemos un poquito del práctico? El primer caso. ¿Llegaron a hacer algo? ¿No? Sí, yo lo hice, pero bueno. Bueno, ¿quieren que lo charlemos de paso, digamos, como a modo de cierre de la primera instancia que vimos? Sí, Sí, por favor. estoy Bueno, sola yo. bueno, a ver, arranque alguien, charlemos entre todos, así se hace más entretenido. Nos fue re fácil a todos hacerlo. Sí, me imagino. Ni nos hemos acordado de vos ni nada. No, por favor, no. Yo me di Ah, cuenta que lo hice re mala, o sea, un montón de cosas después de esta clase. bueno, pero está bien, es la idea. Cuando uno después va viendo cosas más puntuales, igual yo también lo quise hacer así como medio general para eso, para que ustedes puedan, digamos, no poner muchas particularidades para poder, digamos, que sea general, no con una fecha precisa, con una cosa precisa, así se da para el intercambio. Bueno, a ver, acá lo tengo. En el día de la fecha, visitan su estudio para efectuar, después me di cuenta que tenía un error, que creo que ya lo corregí, pero bueno. En el día de la fecha visitan su estudio para efectuar una consulta jurídica al cónyuge supérstite y los dos hijos de un contribuyente fallecido, cuya actividad era la gastronómica, tenía 2 establecimientos. El motivo de la consulta es el siguiente, la FIP está fiscalizando la actividad de su esposo, ¿sí? Fallecido desde el mes de, o sea, está fiscalizando la actividad de su esposo fallecido desde el mes de enero, o sea, en enero inicia la instancia de fiscalización. Y él fallece en marzo. Los impuestos fiscalizados conforme la orden de intervención, esto es un dato, pero aprovecho, siempre que se inicie una fiscalización, tiene que haber una orden de intervención, que es lo que le da inicio. La orden de intervención me detalla quiénes son los funcionarios actuantes, los impuestos a fiscalizar, por ejemplo, IVA, ganancias y periodos fiscales. Limita facultades de AFIP y garantiza derecho al contribuyente, de que no le van a poder pedir cualquier cosa. Todos los requerimientos en el marco de las facultades van a ser en base a esa orden de intervención. La orden de intervención con la que se dio inicio a las tareas son el impuesto a las ganancias, fíjense que yo lo puse 2019 y 2020, y el IVA por los periodos 1 de 2019 a 12 del 2020. El IVA es mensual, en cambio ganancias anual. Según le cuenta, le comunicaron la prevista, la fiscalización inicia, yo les voy a dejar en las filminas, al final algunas cosas de procedimiento, pero son datos y artículos y cosas de la ley como para que ustedes tengan, si necesitan alguna vez ver algo rápido y saber a qué artículo de la ley ir. Según le cuentan, le comunican la prevista. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de la prevista? Orden de intervención. Inicia la fiscalización. Ahí es cuando los inspectores van al negocio, a la empresa, lo que fuere, me requieren información, documentación, etcétera, etcétera, hasta que llegan a una conclusión. Bueno, acá hay un ajuste, ¿sí? Puede ser que el contribuyente no haya declarado nada, o puede ser que el contribuyente haya declarado y el ajuste es por alguna diferencia. La inspección me notifica ese ajuste, me dice, bueno, mira, a eso se llama prevista, me la pone a disposición del contribuyente y me muestra, este es el ajuste. ¿Qué puede hacer el contribuyente en ese momento? Puede acordar ese ajuste y para eso presenta una declaración jurada rectificativa, ¿sí? ¿Por qué me puede servir acordar en ese momento? Bueno, pues no tengo elementos para discutirlo después, primer punto. Y segundo, porque si yo acuerdo en ese momento, las infracciones, ¿se acuerdan ese cuadrito que vimos de reducción de sanciones del artículo 49? Se reducen muchísimo. Entonces, a veces es conveniente desde ese punto de vista. Bien, según le comunican esta prevista, con el resultado del ajuste, al que arribaron en cada uno de los tributos y periodos fiscalizados para que estar de acuerdo lo conforme. Dado que su esposo había fallecido, no se respondió en la prevista y le inician el procedimiento de terminación de oficio propiamente dicho, ¿sí? ¿Cómo se inicia? Con una vista, ¿sí? Intimándole, bueno, y aclaro, intimándole en ese marco los montos finales del ajuste con más una multa por defraudación del artículo 46.
le dicen que está corriendo el plazo de 15 días de la notificación, no se contestó la vista aún. Esto es, me notifican el ajuste, ¿sí? Para que yo me defienda. Es muy importante en ese momento, si tengo pruebas, aportar todas las pruebas que tengo, porque lo que no aporto en ese momento no lo voy a poder aportar a lo largo del resto del procedimiento, no me lo van a aceptar. Entonces, muy importante. Y además ahí le están corriendo el traslado del inicio de sumario por una multa al artículo 46, que es gravosa, es la defraudación. Le explican que una de las cuestiones que indican es la referida a los pagos efectuados por su esposo fallecido en efectivo por valores mayores a los autorizados por la ley antievasión, y la realidad es que responden a operaciones efectivamente realizadas, que se trata de compras de elementos de decoración utilizados en eventos organizados por la sociedad en el restaurante, que los proveedores existen, y se dedican a las actividades correspondientes a la comercialización o fabricación de tales productos, que tienen comprobantes del transporte de todos ellos y que son todos productos sin los cuales no hubiera sido posible brindar los servicios que la firma presta. Asimismo, la esposa le indica que su marido no poseía bienes registrables a su nombre y que en cambio ella es una persona de abultada solvencia patrimonial con bienes a su nombre. Entonces le consulta lo siguiente: ¿es posible que el ajuste sea reclamado a ella como responsable al ser heredera? ¿Qué les parece? ¿Qué entendieron? A ver. Y yo en su momento he puesto que sí, pero ahora me parece que no. ¿Por qué? A ver, pero anímense, a ver, debatámoslo en base a lo que estuvimos viendo recién. Sí, Yo yo, por acá- sí me han quedado claras muchas cosas, lo que pasa es que en este momento ya se me empiezan a mezclar las ideas. Bueno, pero Yo, ¿cómo sería? A ver, yo puntualmente fui más a los principios generales del derecho civil, porque como me resultó muy difícil y comprobé efectivamente que por algo no soy contadora, soy abogada, yo está bien lo fui que decís. por el lado de los principios generales y yo puse que, según el 2317, el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Si hay pluralidad de herederos, van a responder con la masa indivisa. A Bien, excepción que le resulta aplicable el 2321, cuando esos herederos hayan tenido alguna conducta fraudulenta o hubiesen ocultado algún bien o algo por el estilo. Ahí respondería con los propios. bien. ¿Qué otra cosa? A ver, de acuerdo también a lo que fuimos charlando al principio. Yo puse que sí conforme el artículo 5, ¿Por qué? porque Vos ella en tenés. principio se supone que es heredera. O sea, si la pregunta era si le pueden reclamar como heredera, yo entiendo que sí, porque el artículo 5 dice que sí. O sea, en todo Bien. caso, yo puse que podría renunciar a la herencia y bueno, ahí zafa, porque no es Bueno, heredera. claro, bueno. Bien, va por ahí la cosa. Es decir, piensen con lo que vinimos charlando hasta recién. Hagamos esta diferencia. Esta deuda no está determinada, ¿sí? O si el fallecido no lo dice, supongamos que había presentado declaraciones juradas y pagado, la FIP las impugna esas declaraciones juradas y ahora le hace un ajuste. ¿Es deuda de quién? Del causante. No es deuda de la sucesión indivisa. Acá no entra a jugar, perdón que me pica la garganta. Acá no entra a jugar la sucesión indivisa como contribuyente, porque fíjense que esto es deuda anterior al fallecimiento, ¿sí? Entonces, deuda del contribuyente fallecido, que como decía recién Laura, por el artículo 5, responden los herederos y legatarios. Entonces, como decía acá, dice, es posible que el ajuste sea reclamado a ella como responsable al ser heredera. Es posible que el ajuste sea reclamado a ella como heredera o legataria, como a sus hijos también podría ser. Ahora, mi pregunta va más desde el punto de vista del procedimiento. Ahora, a ver, no sé, no me acuerdo cuál otra pregunta seguía, a ver con qué sigue.
O sea, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible. Ahora, lo que... Sí, ¿quién preguntaba? No, yo lo único que aclaré es que no le pueden reclamar la multa. Por lo que Clarísimo. La hablábamos. multa queda extinguida. Eso está clarísimo. Igual, fíjense algo, a ver si detallaron, si se dieron cuenta. No está aplicada la multa todavía. Y tampoco está dictado el acto administrativo. La determinación de oficio es un acto administrativo de alcance individual, ¿sí? No está dictado. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos si la FIP ahora dicta, esto es un supuesto, continúa, nadie contesta, la FIP dicta determinación de oficio e intima a los herederos, al cónyuge y a los hijos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Principios generales del derecho. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que el hecho imponible se produjo durante la vida del causante y le intimaron al causante, o sea, intimaron a un fallecido. Exacto. Y entonces, Y ¿vos algo qué que- pensarías? Vos si fueras la cónyuge supérstite, ¿cómo te defenderías? Yo primero Un renuncio al sujeto herecho, inexistente. pero No, y además de afectan el eso, derecho de defensa. Afectan el derecho Eso. de defensa. Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Fíjense, yo después se los voy a pasar, porque les cité, les busqué alguna jurisprudencia para que tiene que ver con esta situación. Jurisprudencia de la Cámara, nosotros tenemos el acto de determinación de oficio se puede recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal, ¿sí?, jurisdiccional, pero en la órbita de lo administrativo. Otra cosa rara para nosotros abogados. No depende del Poder Judicial, depende del Ministerio de Economía de la Nación, pero tiene funciones jurisdiccionales, ¿sí? Por ejemplo, El procedimiento del artículo 17. el procedimiento que está transcurriendo es el del 17. Culmina con el dictado de la determinación de determinación y la Exacto. posibilidad de las personas estas de recurrir por recurso de reconsideración o de O- apelación, Exactamente. el uno o el otro, no pueden El uno o el presentar los otro, dos. optativos o excluyentes. El Exacto. Tribunal Fiscal tiene una competencia cuantitativa, tiene que superar determinado monto. Pero supongamos, fíjense este fallo, que me parece que aclara. El fisco debe dirigir el procedimiento administrativo a los herederos del contribuyente y sustanciar ese procedimiento con todos y cada uno de ellos, no con algunos o con la administradora de la sucesión, a la que solo podrán alcanzarle los actos y omisiones verificados durante la existencia de la administración sucesoria, por lo que la falta de notificación personal a los herederos en sus respectivos domicilios provoca la nulidad del procedimiento. Ese es un fallo de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo. Y después, otro, del Tribunal Fiscal de la Nación, este es más viejo, del 2002, fíjense. Bueno, el tribunal había declarado la nulidad de la determinación de oficio practicada en cabeza del contribuyente. ¿Y qué dice? Dice el tribunal recordó que con independencia de la promoción o no del proceso sucesorio, desde el día del fallecimiento, los herederos entraron en posesión de la herencia. Asimismo, se indicó que nada impedía que la vista corrida oportunamente al contribuyente que luego falleciera fuese dejada sin efecto y se corriese una nueva a los sujetos obligados a responder conforme la ley. O sea, acá, ¿qué han hecho los tribunales en general? Como estamos ante procedimientos que no dejan de ser procedimientos administrativos, hay que garantizar el derecho de defensa, que bien dijeron ustedes. Entonces, de alguna manera, el procedimiento, la vista ya estaba corrida. ¿Qué tendría que hacer la FIP? Tomado conocimiento del fallecimiento, notificar esa misma vista, por ejemplo, subsanar, digamos, ese error y notificar la vista a los herederos y legatarios. Al cónyuge lo haría en su calidad de heredero, no ahora, no todavía de administradora de la sucesión indivisa, porque todavía no estamos, digamos, esta deuda es deuda del contribuyente, no de la sucesión como contribuyente, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, la pregunta, ¿le podrían reclamar?
sí, le pueden reclamar, pero hay que cumplir, digamos, determinados procedimientos administrativos y garantizar el derecho de defensa. Por eso que se han incorporado en la ley 11.683 hace ya varios años procedimientos reglados, porque muchas veces estamos frente a procedimientos que involucran montos muy altos de dinero. ¿Mm? ¿Quedó claro alguna otra duda? Yo tengo ¿Nada? la deuda es anterior a la muerte, pero una vez que fallece la persona, esa deuda pasa a ser deuda de la masa también, porque es la que responde sobre las deudas anteriores del causante. En cierta forma, yo también se me confunde de aplicar el artículo 6, porque por más que sea anterior, tal vez lo estoy razonando mal. Una vez que él se murió, esa deuda entra a la masa y los que administran la masa, esa deuda desde la masa indivisa ya. Sí, pero ¿quién es contribuyente? Él, el fallecido. No es Pero contribuyente la asociación. ¿Me Cuando entendés la diferencia? cuando nace el hecho imponible sería. Ahí está la diferencia. Exactamente. Este hecho imponible nació y lo realizó el fallecido, porque es deuda anterior al Lo fallecimiento. tengo claro, pero una vez que falleció, el responsable para pagar esas deudas es la masa y es el administrador de la sucesión por las deudas anteriores del Sí, causante. eso es correcto. El tema que digamos, estos fallos del tribunal, de alguna manera lo que hacen es permitirle a los herederos y demás defenderse. Porque vos pensás que estos son procedimientos que están o impugnando declaraciones juradas que había presentado el contribuyente, porque si no vos te encontrás como cónyuge supérstite, como hijo, lo que fuere, frente a una deuda que te están exigiendo y no pudiste defenderte respecto de eso. Eso quiere decir, no es una deuda que estaba firme. Si fuera una deuda firme y me están iniciando un juicio de ejecución, bueno, ahí sí entro. Pero esto Sí, está... sí, el procedimiento sí, pero yo pensé que se dirigían contra el cónyuge o los herederos, si no había administrador, por el artículo 6, pero no por... No, Era esto es porque es deuda del contribuyente y van los anterior. herederos y legatarios. Sí, Ok. el administrador iría como responsable por deuda ajena en el proceso que es contribuyente a la sucesión indivisa. Bien. Esa es la diferencia. Ahora lo vemos bien en poner un ejemplo de ganancia. Sí, Andrea. ¿Y qué pasa si la sucesión no se abrió? Supongamos estaba el negocio y seguía y los herederos no han abierto la sucesión y ¿Qué es lo que resulta sucede muchas veces también? y sí, Sigue. A ver, ¿qué puede voy pasar? corriendo al abogado que me abra rápido la sucesión para ver cómo regulariza. ¿Vos decís que sucede en este supuesto de que le está Claro. corriendo una vista o algo de eso? Sí, sí, No, sí. no, a ver, con la deuda para atrás no pasa nada. El tema es si no se hace la apertura de la sucesión y hay una explotación, un valor que esté en adelante, desde la muerte en adelante, que ahí el sujeto es la sucesión indivisa. Claro. ¿Me entendés? Que todavía no está, digamos, la sucesión indivisa, pero no se abrió el procedimiento sucesorio. Entonces, No. no voy a poder ni acreditar declaratoria de heredero, ni si hay Nada, alguna... pero por eso queda durante mucho tiempo la sucesión indivisa como contribuyente, hasta que alguna vez haya declaratoria de herederos o nunca. Exacto. ¿Me Claro. entendés? Y- Porque digamos, para que la sucesión indivisa pase a ser contribuyente, no necesitas la apertura del juicio Claro. sucesorio. De Perfecto. hecho, al día siguiente del fallecimiento, el contribuyente es la sucesión indivisa. Bien. Sí, Claro. ¿quién? Ana Paula. Sí, yo tengo una duda, tuve un poco problemas con internet, así que no sé si a lo mejor la habrán tratado, No, dale. pero a ver si voy diciendo si mi razonamiento es correcto. Ganancias, digamos, el sujeto imponible en ganancias es la sucesión indivisa hasta la declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Es correcto? Bien. Sí, correcto. Ahora- Mirá, espera, déjame mostrarte algo. Ya que está, vamos viendo algunas cosas y listo. Espera, porque te lo voy a mostrar en una filmina. Espera que llego a ganancias. A ver dónde lo tengo. Agrego una cosita más. Lo Sí, dale, mismo dale. ocurre con ingresos brutos y bienes personales. ¿Eso es correcto también? Que Es va hasta la correcto. declaratoria de herederos. Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre desde la declaratoria de herederos y hasta la partición? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, o sea, nosotros no sabemos
la calidad de ese bien, si es un bien propio, si es un bien ganancial. Entonces, ¿en qué proporción deberían los herederos hacer, por ejemplo, las declaraciones juradas de ganancias no sé, pagar ganancias? ¿En qué proporción lo van a hacer? En la Si proporción todavía que no, tienen en ese acervo hereditario. Todavía no hay bienes distribuidos. ni Ahí siquiera hay entra. bienes denunciados, ni No, siquiera ese bien está denunciado. no, sí, el bien debe estar denunciado en la declaratoria de herederos. No, en la declaratoria de herederos solamente digo, No, falleció una claro, por persona. eso, no tenés la denuncia de bienes, suponete, no tenés la denuncia de bienes, tenés Sí, solo la declaratoria de herederos. ¿Qué sí, pasa? Hay un conjunto de bienes que forman la ujú, sucesión. Eso sí, pueden ser solo bienes propios del fallecido o, como vos bien dijiste, puede haber bienes gananciales. Los bienes gananciales, el 50% en cabeza de cónyuge. bien. Y el otro 50% entran a la masa. O sea, el 50% automáticamente va al cónyuge supérstite. El otro 50% entra a la masa. Más los bienes el resto de los bienes propios del causante. Sí, Eso se distribuye en las proporciones que establece el derecho civil. está bien. Si vos tenés un 33, yo tengo un 33 y otro tiene un 33, eso es lo que tenemos, sobre esa proporción tenemos que declarar y tributar ganancias. Después de la cuenta particionaria, donde ya se repartieron los bienes, ¿sí? Por ejemplo, yo me quedé en una casa, a vos te dimos tanto efectivo y demás, en base a eso hay que incorporar los bienes efectivamente al patrimonio, que es un bien que vos incorporás a título gratuito, y tributar las rentas que esos bienes generan, si generan. Está bien, pero yo Bien, esto lo acá, tengo que hacer básicamente sí, como de oficio, porque yo ni siquiera tengo denuncia de bienes, entonces tengo que sí, buscar, no sé, por ejemplo, la escritura o, bueno, analizar exacto. el tema del negocio y ver de qué se trata, si es de un bien propio o un bien ganancial. Y también me pongo a pensar, ¿qué ocurre si, bueno, si esto no es claro? No sé, no se me ocurre en este ejemplo, en este momento un ejemplo, pero ¿qué ocurre si no es claro y un Sí. heredero dice, no, no, esto es un bien ganancial, no, esto es un bien propio? Y si todavía no lo tenemos ni siquiera denunciado en el expediente. Me pongo a pensar en todos los problemas Sí, tributarios en que las hay en dificultades este que se periodo. pueden dar, ¿sí? Es que eso es difícil. Por Sí, eso, que no me acuerdo quién dijo hace un ratito, más vale seguir tributando como la sucesión indivisa, hasta no tener la partición, digamos, o tener, por ejemplo, la declaratoria de heredero y la denuncia de bienes, de alguna manera. claro, claro, sí, sí. Bueno, Mira, gracias. fíjate acá, no, al Sí, contrario, fíjate acá que distinguí bien los tres periodos en lo que pasa entre el impuesto a las ganancias y sucesiones, ¿sí? Desde el día siguiente a la muerte del causante, o sea, hasta la muerte el contribuyente es el causante. Desde el día siguiente a la muerte del causante hasta la declaratoria de heredero o aprobación del testamento. El contribuyente es la sucesión indivisa, artículo 33 del impuesto a las ganancias, ¿sí? Por las ganancias que se obtengan hasta, desde que es contribuyente y hasta la declaratoria de herederos. No por las ganancias anteriores. Porque, por ejemplo, hagan este ejercicio. El ejercicio 2023 inicia el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. ¿Sí? El contribuyente se muere, no sé, en agosto. El 15 de agosto. O sea que el 16 empieza la sucesión como contribuyente. Desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto declara los herederos por el contribuyente, presentan declaración jurada y declaran por esa parte proporcional como el contribuyente, ¿sí? Por las ganancias que obtuvo el contribuyente. A partir del 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre, mismo periodo fiscal, declara la sucesión indivisa por las ganancias, ¿sí? Que puede haber tenido. Supongamos que la declaratoria de herederos se dicta en, no sé, abril del 2024. Entonces, hasta abril del 2024 va a declarar la sucesión indivisa, las ganancias que se obtengan hasta esa fecha. Porque después, a partir de, no sé, supongamos se obtiene el 15 de abril, el 16 de abril cambia, viene el segundo periodo, ¿sí? Es complejo y además es compleja la determinación de ganancia. Ustedes imagínense que nosotros los abogados no, salvo Gaby Anoni, que no sé si tuvieron alguna clase con ella, que es, creo que ella sabe
liquidar al nivel de los contadores, que estudian para eso. Creo que excepto Gaby, no sé si hay otra abogada que tenga ese nivel de precisión en todas estas cuestiones de liquidación del impuesto. Por eso es complejo. Fíjense esto, para el año que coincida el fallecimiento, por ejemplo en el 2023, que sea el fallecimiento, con la primera presentación de la sucesión indivisa, ambas declaraciones serán presentadas por el administrador legal de la sucesión, el cónyuge o los herederos, con la quit del fallecido. Si a la FIP habilita eso, presento las dos declaraciones bajo la quit del fallecido. Una parte va a ser contribuyente de la sucesión y otro el fallecido, ¿sí? Si al momento de la declaratoria de herederos, la última declaración jurada presentada por la sucesión, arrojar algún quebranto, por ejemplo, esto es lo que digo, que hay como una unidad a pensar de que son sujetos diferentes. Arroja quebranto el mismo, puede ser computados, ¿sí?, en las declaraciones juradas del cónyuge y o los herederos. O sea, ya me paso a la otra instancia. Como ejemplo, si el causante, quien fallece, ingresó anticipos del impuesto, pero obviamente no lo culminó porque no culminó el periodo fiscal, los anticipos que yo ingreso después me los tomo a cuenta cuando presento la declaración jurada final. La declaración jurada del causante generada algún saldo a favor, como consecuencia del pago de los anticipos, dicho saldo lo va a poder usar en la declaración jurada de la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una continuidad, ¿sí? De hecho, pueden tomarse incluso en el periodo que falta y proporcionalmente las sucesiones indivisas algunos de las deducciones que tienen permitidas las personas humanas. ¿Por qué? Por esto digo que entiendo como que la sucesión indivisa es continuadora de la persona del causante, en cierta manera, en lo que hace al impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, el cómputo de las deducciones que les decía recién, no me quiero olvidar nada. Segundo periodo, desde el día siguiente a la declaratoria de herederos o aprobación del testamento y en tanto dure la indivisión hereditaria, es decir, no están los bienes repartidos entre los herederos. Los sujetos del impuesto son los sucesores en la proporción que les corresponda, conforme al derecho sucesorio, o que se les haya reconocido. Si habría una denuncia de bienes y algo se reconoció, también puede existir eso. Por eso que a lo mejor puede no ser tan lineal cuando hay ciertas dudas y eso se puede justificar frente a la administración, se podría tributar, digamos, no tan lineal con lo que estamos diciendo. ¿Qué hacen los herederos legatarios? Suman a sus propias ganancias, ¿sí?, a sus propios rendimientos, la parte proporcional que conforme con su derecho hereditario le corresponden las ganancias del fallido, ¿sí?, de la sucesión. Luego, en función a los bienes propios del causante, tanto el cónyuge como los descendientes concurren, esto que hablábamos recién, en partes iguales. En relación a los bienes gananciales, el cónyuge se va a llevar el 50% de los bienes gananciales y los descendientes van a concurrir entre ellos por partes iguales en el otro 50%. Esto es lo que hablábamos recién, que esto está todo lo que tiene que ver con la sociedad conyugal. Y el tercer periodo que podemos distinguir en la forma tributaria impuesto a las ganancias es a partir de la aprobación de la cuenta particionaria. Ahí sí, cada sucesor va a liquidar las ganancias provenientes de los bienes que les sean adjudicados, ¿sí? Ahí ya se adjudican los bienes y las ganancias que obtengan de esos bienes va a declarar cada uno de los herederos. Ya se cierra el proceso y tenemos claro qué es lo que le va a corresponder a cada uno y las ganancias que esos bienes pueden o no tener. Y esto lo hablábamos antes, si alguno de los herederos no era contribuyente de impuestos, hay que evaluar si corresponde solicitar el alta del quit junto con el alta de impuestos, sea como responsable inscripto en IVA y ganancias o el régimen simplificado de monotributo. No sé si quedó más o menos claro. Y esto, otra cuestión. El periodo fiscal en que se puede suceder que el periodo fiscal en que se produce el fallecimiento existan dos sujetos, lo que decíamos recién, en el 2023 tenemos dos sujetos, hasta determinada fecha el causante y después la sucesión indivisa. Se puede dar, y también se puede dar que sea la sucesión indivisa y después cada uno de los herederos en un mismo periodo fiscal, porque depende de otros hechos ajenos a la continuidad de este periodo fiscal, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en la declaración jurada del causante voy a incluir las rentas del 1 de enero hasta el día del fallecimiento. En la declaración jurada de la sucesión indivisa, incluyo las rentas del día siguiente al fallecimiento hasta el 31 de diciembre de ese año. Y lo mismo puede suceder con el periodo fiscal en que se dicta la declaratoria de herederos, porque cada uno de los herederos va a ser contribuyente en función de la participación que le corresponda, ¿sí?, en el acervo hereditario. Y ahí va a presentar declaración jurada. La sucesión va a incluir las rentas desde el 1 de enero hasta el día que se dicta la declaratoria de heredero inclusive. Y a partir de ese día siguiente deja de ser sujeto del impuesto y ahí cada heredero del causante presenta su declaración jurada en la que debe incluir las rentas desde el día siguiente a la declaratoria de heredero hasta el 31 de diciembre. Es decir, puede tener que declarar de dos formas diferentes en un periodo fiscal, de acuerdo a cuando se den estos sucesos: muerte del causante, fallecimiento, o dictado de la declaratoria de herederos. Bueno, de paso vimos lo de ganancias. Bueno, a ver, que quería ver qué otra pregunta había en el fallo, en el caso, perdón. En la segunda pregunta decía, en caso afirmativo, ¿puede la AFIP exigírselo ya o debe esperar a la finalización del procedimiento de determinación de oficio contra la sociedad? Esto, bueno, un poco ya lo hablamos, ¿se acuerdan? No sé si queda alguna duda o queda claro el momento. Y respecto a la cita que les leía recién del fallo del Tribunal Fiscal, en que en realidad lo que la AFIP tendría que hacer para encauzar el procedimiento es notificar fehacientemente al domicilio de los herederos o legatarios. ¿Sí? Y en este supuesto no estamos hablando de extensión de responsabilidad, sino que van a responder, en todo caso, los herederos legatarios con los bienes que reciben, ¿sí? No con los bienes propios, en este supuesto. Porque ahí están como herederos del contribuyente, no como responsables por deuda ajena de la sucesión indivisa. ¿Queda claro esa diferencia, no? Bueno, en caso de pretender el fisco obtener esta responsabilidad sobre su patrimonio, existe algún procedimiento, que es obviamente que tiene que hacerlos parte del procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué defensas podría invocar para evitarla? Bueno, acá podría en todo caso invocar la nulidad si no son notificados fehacientemente. Y le consulta si por el solo hecho de ser el cónyuge supérstite debe responder por las deudas fiscales de la sociedad. Debe como contribuyente, como heredero de un contribuyente. Asimismo, le consulta la posibilidad de evitar dicha responsabilidad en el ajuste o bien vender el fondo de comercio. ¿Qué les parece eso? ¿Qué pasa si los herederos... Perdón, Margarita, la pregunta anterior en realidad era si por el solo hecho de ser gerente debe responder por las ese deudas. debe ser el error, lo corregí. No, porque no es gerente, me quedó mal de otro práctico que usted hace para hacer este. No es gerente, es por el solo hecho de ser cónyuge supérstite sería, o heredero. Ok. Perdón, Bueno. no me había dado cuenta, me di cuenta el otro día cuando lo releí de nuevo y no me di cuenta de avisarle a Karina. Ten Sí, en cuenta cuando los corrijas. sí, por supuesto. No se preocupen. Bueno, y la última, esto, ¿qué pasa si para no responder los herederos deciden vender el fondo de comercio? ¿Qué les parece? Igual por el valor de lo enajenado, según el 2280. ¿Cómo sería eso? Una A deuda ver. personal, no es, o sea, deriva de la persona, no sigue al inmueble. Exactamente. Por más que ellos vendan el fondo de comercio, no se deshacen de la obligación de pagar la deuda anterior. De hecho, uno de los incisos del artículo 8 de extensión de responsabilidad solidaria tiene que ver con que la ley establece una responsabilidad solidaria en el caso de una venta o transferencia de un fondo de comercio entre cedente y cesionario, ¿sí? Por las deudas que no están firmes y determinadas de alguna manera. Porque la idea cuál es, impedir que yo venda un fondo de comercio y me saco de encima la deuda. La AFIP no le puede ir a reclamar esa deuda a quien yo le vendí, porque la deuda, como dijimos al principio, tiene como sustento una obligación de tipo personal, con lo cual yo soy la deudora, los herederos, digamos, son quienes están obligados por la muerte del causante a cumplir con esa obligación.
No va a salvar su patrimonio por vender ese fondo de comercio. Sí puede venderlo y pagar, por supuesto, ¿no es cierto? Si se quiere sacar de encima, pero no va a evitar el pago de esa deuda con la venta al fondo de comercio. Todo lo contrario, porque existe regulada una responsabilidad solidaria entre quien vende y quien compra en estos supuestos. Para garantizar esto, que la FIP no pierda y garantice el cobro de la deuda, ¿no? ¿Puedo Bien. hacer una consultita? Sí, por supuesto. Vuelvo a la pregunta 2, que a lo mejor yo estoy como mezclada y no me quedó No, claro a dale, mí. dale. ¿A cuál pregunta Pero- decís vos? La 2. Tendría que notificar a todos los herederos para que sea el procedimiento. La vista que le corren del procedimiento de combinación de oficio, que es la que está corriendo, ¿qué tendría que hacer la FIP? Y yo, digamos, ¿qué podrían plantear ustedes? Esto, la nulidad, y que le notifiquen en el domicilio a cada uno de los herederos. ¿Cómo sabe la FIP cuáles son los herederos? Y debería. No. Esto es lo que yo les decía. La FIP toma conocimiento, porque no hay declaratoria de herederos acá. No estamos todavía en la declaratoria de Sí, herederos. toma ¿Qué bueno? conocimiento de la muerte, pero Está por un bien, toma cruzamiento con el conocimiento. ANSES, pero Por eso te decía, viste que tiene esta información de la ANSES, pero bueno, tendría que indagar si tiene cónyuge e hijos, y mínimamente notificarle al cónyuge y a los hijos. O si está divorciado porque tiene la información, a los hijos, no sé, ¿se entiende? Pero bueno, a ver, como todo, la FIP no lo va a hacer porque sí, ¿sí? La FIP va a seguir adelante con el procedimiento. Estas son las defensas que ustedes podrían oponer para garantizar el debido proceso de alguna manera, que es lo que se quiso garantizar con estos procedimientos, porque está bien que el legislador haya puesto a los herederos y legatarios, digamos, los herederos, al lado del contribuyente en el cumplimiento de las deudas. Cuando define contribuyente, pone al lado de los herederos. Ahora, el tema es cómo la administración los trae a los herederos, ¿sí? En esta discusión, sobre todo, donde hay un procedimiento reglado, establecido, donde yo puedo ejercer mi derecho de defensa, o sea, como heredero, el cónyuge supérstite, ¿sobre qué se va a defender? No se va a defender sobre la extensión de responsabilidad. Lo que tiene que defender es el ajuste que le están queriendo cobrar al contribuyente fallecido. O sea, no sé, en el caso en particular que estaba planteando, sí, alguien quería hablar. Sí, lo que pasa es que si, supongamos, llega a la intimación de la FIP, a mí, que yo soy la cónyuge supérstite, en ese momento yo es donde tengo que plantear también la necesidad de que los notifique a los herederos, porque si yo dejo que la FIP siga transcurriendo el camino, y bueno, me voy a dar en algún momento con alguna noticia inesperada y tal vez tardía donde no me pueda ya defender. Ahora, pero más allá de notificar a los herederos, me parece que la defensa también corre por la causal del ajuste, o sea, que era por los pagos Eso es lo que indirectos. Claro, o sea, podría plantear la inconstitucionalidad de esa ley, que de hecho se ha planteado, o podrían decir, no, exactamente, las eso es operaciones lo que iba a son decir ahora. reales. El fondo, hay que ir al fondo, o sea, el cónyuge supérstite como heredero o los descendientes quienes concurrieren, tienen que defenderse no de la extensión de responsabilidad, porque acá no le está extendiendo responsabilidad. Acá lo que está haciendo es los trae como heredero o legatario del contribuyente fallecido. Entonces, tienen que defender, digamos, la forma de defender es frenar, discutir ese ajuste con la FIP. En este caso, los elementos tienen que ver con la aplicación de la ley antievasión en el pago en efectivo de montos mayores a los permitidos cuando realmente existió, ¿sí?, la operación. Miriam, que quería hacer una pregunta. Sí, a raíz de todo esto, el AFIP ¿podría abrir la sucesión? ¿Cómo decís vos? Como tercero acreedor. Yo no he visto que lo haga. No, he visto porque que lo haga. seguramente... Pero escúchame, para la FIP, ¿es necesario? Yo me lo preguntaría de este lado. ¿Es necesario? Si para la FIP desde el día siguiente al fallecimiento del causante, el contribuyente o la contribuyente es la sucesión indivisa. Sí, pero por ahí a lo mejor al no tener conocimiento, si hay cónyuges, si hay hijos, si no hay nada,
como para tener el cobro asegurado, diríamos. Podría. No Lo sé tiene si, que ameritar, obviamente, ¿no? Tiene que ser claro, por eso, me parece que le significa un esfuerzo que con la información que la AFIP tiene acumulada, no sé si sería necesario. Pero Yo por creo esto, que Yo creo que AFIP, con AFIP el es un recluso. trencito que anda y no se detiene, nunca. exactamente, Ese es nunca. el tema. Arrancó y no se detiene. Entonces, si el contribuyente no es proactivo, Hay que a oponer las medida que defensas. avanza, va perdiendo oportunidad de defensa. O sea, si No, no y alcanza, además, tenés razón, muy buena la ilustración de un trencito. No, y además, la otra cuestión es esto que yo digo, que hablábamos hace un rato. A lo mejor pasa el tiempo, ¿sí? No hay una fiscalización, no hay nada. Yo sigo así, sin ningún cambio, sin que declare la sucesión indivisa, queda todo así. Y si la FIP por algo detecta algo, es para atrás la cuestión. Y ahí es cuando se me acumulan los montos, los intereses, las infracciones, ¿sí? Entonces siempre es una cuestión. Si la cosa viene ordenada y hay un fallecimiento, lo mejor siempre es mantenerlo ordenado, porque el problema, ya sé cuando está todo desordenado, ahí es más difícil, eso sí. ¿Pero por qué? Porque el tema es después lo retroactivo para atrás, 5 años, que se me hace un cúmulo de deuda y de cuestiones que es difícil. Está bien, hay plan de pago, lo voy pateando y demás, pero ahí es cuando se complica, además, cuando se me hace una bola, digamos, ¿no es cierto?, para atrás, que puede incluir no solo si nunca más declaré, digamos, falleció, nunca más declaré como sucesión indivisa y siguió habiendo actividad, puede haber hasta defraudación, eso quiero decir. ¿Mm? Claro, en general esta situación se va a dar más fuerte cuando hay actividad, cuando hay empresa. El problema Porque para mí ahí es la el explotación mismo unipersonal. contador, a mí me ha pasado que es el mismo contador el que te alerta, Sí. ojo, porque empieza a correr, más allá de que no hayan abierto la sucesión, les va a caer la determinación a ustedes o les va a caer el impuesto a los Es herederos. así, es así. Y bueno, después hay que Pero en empezar las a sociedades no, leer porque hay todo una para persona incluir. jurídica distinta. Claro, Sería pero si hay únicamente una... unipersonales, pero no en las Exactamente. sociedades. No, cuando hay una sociedad no tenés un problema. Claro. Ahí no tenés un problema, porque vos tenés una persona ahí. El problema es cuando es el causante y tiene una actividad que es un profesional, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Sí, O aparte el un quit se kiosco. inactiva. El quit se Exactamente. inactiva. Esa es la otra. Enseguida. Cuando la FIP toma conocimiento por ANSES, que no sé cuánto puede Claro. llegar atrás, se da de baja la quit. Sí. Entonces, no podés facturar Hay que- más, por ejemplo. Claro, después hay que darle la alta y todo, con toda la Exactamente. cuestión esta, pero a mí puntualmente Generar me la clave pasó. fiscal y demás. Sí, es así. Sí, Se me inactiva pasó la con quit. No sé cuánto tarda. muy poquito, Ah, muy ¿sí? rápido, muy Mira, rápido. mira. Yo creo que 15 días, 10, 15 días ya. Pensé que tardaba un poco más. Bueno, por eso. No, a Sí, mí la quit. puntualmente los 2 casos que me pasó con 2 productores agropecuarios, me pasó eso. Bueno, ¿viste? Pero bueno, estaba todo en orden, estaba todo prolijo, estaba todo bien, pero Y tuvimos se que pudo activar darle continuidad, enseguida. digamos. Sí, tuvimos que activar enseguida la quit para los administradores de los sucesores, de las sucesiones, porque necesitaban entregar la cosecha Bueno, y y además todo todo lo que eso. tiene que ver con la producción agropecuaria está muy reglado, un montón de cuestiones. Dentro de la misma página FIP, no tenés la cuida activa, no podés hacer nada, digamos. Nada. No sería la Absolutamente nada. situación de un bar o de un kiosco que muchos se Es mucho facturan más negro. sencillo. Sí. Sí, todo lo que es tema producción agropecuaria es bastante más complicado, mucho más. Sí. Es así. Incluso hasta las locaciones de los inmuebles. Todo, en los contratos de arrendamiento hay que inscribirlos en el AFIP, no Es así así. no así los de pastaje, porque también me tocó averiguar eso. Y la persona de AFIP, de legales de AFIP con la que me tocó hablar, yo le expliqué, bueno, que había un inmueble para arrendar. Y dice, bueno, pero lo vas a tener que escribir. Bueno, digo, pero la locación de cosa ajena es válida. Y me decía que no podía ser.
No, me dice, no lo pueden alquilar, no. Bueno, no se da problema, yo me arreglo. Pero sí, los de No, arrendamiento por eso. agropecuario sí, hay que inscribirlos. Sí. Bien, ¿quieren que veamos rápido el 2 y de paso vamos repasando? ¿Alguna duda? ¿Había quedado algo más del...? No me acuerdo quién había preguntado, de la pregunta. Yo quería saber al final, ¿sí? En la 4, ¿es responsable solidario quien adquiere el establecimiento o no? Si fuera un caso de un establecimiento del Fondo de Comercio que lo transfiere, sí, hay una responsabilidad. ¿Es el 8, inciso D? Exacto, sí. Bueno, está bien. Gracias. Exacto. Bien, fijémonos en el caso 2 y en base a esto vamos viendo algunas cosas en el tiempo que nos queda de algunos impuestos en particular. Una persona soltera fallece el 10 de abril del 2020. Son sus herederos 2 hijos mayores de edad. Sus bienes son una casa donde vivía con sus hijos, un departamento afectado a la alocación alquilado en 60.000 pesos por mes, un kiosco por el cual tuvo ingresos. Desde que falleció se dejó de explotar dicho kiosco. La declaratoria de herederos se dicta el 5 de abril del 2021. La cuenta particionaria se aprueba el 6 de agosto del 2022 y dispone adjudicar a un heredero el departamento afectado a locación y el kiosco, y al otro la casa. Cuando se parte. Indicar, respecto al impuesto a las ganancias, quién es contribuyente y quién o quiénes responsables y los diversos periodos involucrados al cierre del ejercicio del año 2022. ¿Pudieron hacer algo de esto? Es un poco lo que charlamos recién de ganancias, lo que vimos ahí en 3 o 4 filminas. Yo puse que en el año fiscal hasta el fallecimiento del causante, el contribuyente es el causante. Bien, del 1 de enero, sería así, del 1 de enero del 2020 hasta el 10 de abril es contribuyente el fallecido. Muy bien. Después. Del 10 del 4 hasta la declaratoria de herederos, lo sería la sucesión indivisa. Perfecto, del 11 al 4, el día siguiente al fallecimiento. 11. Perfecto. Y desde el dictado de la declaratoria hasta la partición, los herederos deben declarar en cabeza propia la proporción del haber hereditario. Bien. Y de las ganancias que les correspondan. Perfecto. Y luego en la partición, cada heredero declarará el bien recibido o adjudicado y lo debe incluir en su declaración jurada. Perfecto. Fíjense, está perfecto. Que acá, cuando hace la distribución, como dice, de los bienes, perdón, que estoy releyendo. Ay, no lo encuentro. Acá, dispone de adjudicar a un heredero el departamento afectado a locación y el kiosco y al otro la casa. ¿Sí? Hay una diferencia. No sé si eso mantiene la proporción, o sea, la etapa anterior, antes de la partición, cada heredero va a asumir el 50% del total. ¿Sí? Yo tendría que sumar los 60.000 pesos si sigue pagando lo mismo del alquiler, ver el kiosco, si tiene o no ingresos, ¿sí? Y la casa habitación, digamos. Después, cuando hay cuenta particionaria, esto es lo que yo les refería antes, se ingresan al patrimonio del causante, de los herederos, esos bienes, con un valor determinado. Y hay que ver si el que tiene el departamento lo va a seguir alquilando, lo va a usar para casa habitación, supongamos, y a lo mejor continúa explotando el kiosco. Y ahí tendrá las ganancias que tenga. Y el otro, si la casa la usa para casa habitación o la alquila, de acuerdo a eso. Pero incorporan a su patrimonio esos bienes. Uno la casa con un valor y el otro un departamento más el kiosco. ¿Sí? Bien, ¿cómo sería respecto del impuesto al valor agregado? Perdón, bienes personales primero estaba. ¿Qué grava bienes personales? ¿Recuerdan algo de eso? Los bienes que tiene una persona que superan el 31 de diciembre. Claro. Exactamente. 31 de diciembre. Es al 31 de diciembre, es una foto, a ver si tengo acá, bienes personales. Fíjense, hecho imponible,
los distintos aspectos. Ser titular de bienes que integran el patrimonio, ¿sí? Que obviamente está descrito en la norma, al 31 de diciembre de cada año. Por eso, cuando vemos el aspecto temporal, es un hecho imponible de tipo instantáneo, que hablábamos al principio, y es como una foto al 31 de diciembre. El aspecto subjetivo, que tiene que ver con los sujetos pasivos, de alguna manera, habla de personas humanas y sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas son sujetos pasivos. En cuanto al aspecto espacial, esto tuvo un cambio en la ley de bienes personales, tiene que ver si se trata de bienes existentes, ¿sí? Bienes en Argentina o en Argentina y en el exterior. Si yo tengo un departamento en Uruguay, si lo tengo que declarar en bienes personales o no. Eso cambió a partir del 2018, ¿sí? Perdón, el periodo fiscal 2019, y ahora se aplica este criterio que se llama renta mundial, que es el mismo que tomamos para ganancias. Entonces, las sucesiones indivisas o los sujetos pasivos residentes, personas humanas residentes en Argentina, tienen que pagar bienes personales por los bienes que tienen en el país y en el exterior. Y quienes no son residentes de Argentina pagan por los bienes que tienen en Argentina. Bien, ¿qué pasa con las sucesiones indivisas? Y acá vamos de nuevo con esto de la declaratoria de herederos. Son contribuyentes por los bienes que la sucesión posea como contribuyente del impuesto al 31 de diciembre de cada año. En tanto, en dicha fecha, ¿sí?, quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y el dictado de la declaratoria de herederos. Por ¿Sí? eso acá en este caso se lo toma como que está vivo el causante, digamos, al Espera que no me acuerdo, 2020. no me acuerdo la fecha, espera. La fecha era, la sucesión indivisa va a ser contribuyente por los bienes que, podría ser contribuyente por los bienes que va a poseer al 31 del 12 del 2020, porque fíjate que Por eso. al 2020, a diciembre del 2020 había fallecido el contribuyente. Pero tiene que pagar por lo que sea a diciembre. Entonces, digamos, van a hacer la presentación de esa declaración jurada como si el causante estuviera vivo al 31 de diciembre del 2020. Acá no. Al 31 de diciembre del 2020, la declaración jurada está a cargo y el pago de la sucesión indivisa. Es contribuyente porque es un impuesto instantáneo, distinto de ganancias, que es un impuesto de periódico, en un periodo de tiempo. Acá es una foto al 31, entonces, ¿quién era contribuyente el 31 de diciembre? Era contribuyente la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque había fallecido y todavía no se había dictado la declaratoria de heredero. Entonces, a la sucesión indivisa le va a corresponder declarar y pagar bienes personales por los bienes existentes al 31 de diciembre del 2020. Hay que ver si supera los mínimos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta el mínimo no imponible, que eso está actualizado. Fíjense a ver si lo tengo. El mínimo exento, perdón, y además que es un monto que se actualiza, pero además también el inmueble destinado a casa-habitación no está alcanzado hasta un valor, hasta un monto determinado no va a estar alcanzado, ¿sí? Para el 2023 el monto era de 11.200 y el valor de la casa-habitación a 56 millones. Otro monto será, perdón, era para el 2022. Hay que ver para cuando ahora va a estar actualizándose para bienes personales para este periodo, digamos, que cierra el 31 de diciembre de 2023. Y lo otro a tener en cuenta con bienes personales es que tiene una tabla de alícuotas pequeña que va del 0,50 al 1,75 y tiene un sistema de saltos, ¿sí?, donde pago de 0 a tanto, aplico una alícuota y después tengo un fijo y sobre el excedente aplico la alícuota. Es una manera de ajustar la progresividad en parte de este impuesto. Pero bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es si la sucesión indivisa era contribuyente al 31 de diciembre de alguno de los años. Y si era contribuyente, tengo que declarar y pagar por los bienes a nombre de la sucesión, en tanto no haya declaratoria de herederos. ¿Sí? Bueno, y después, el tercero, era sobre impuesto a los ingresos brutos. ¿Alguien tiene más o menos, recuerda de qué el impuesto sobre los ingresos? Ya los libero. ¿Alguien tiene idea qué grava impuestos sobre los ingresos brutos? Las ventas.
el ejercicio habitual, digamos, el ejercicio de una actividad en forma habitual y a título oneroso en el territorio de la provincia, con lo cual las ventas están gravadas. Pero cualquier tipo de actividad es muy amplio, cualquier tipo de actividad, prestaciones de servicio, venta de cosa mueble, lo que fuere, a título oneroso en forma habitual en el territorio de la provincia. Nosotros ejercemos ese tipo de actividad como profesionales. Lo que pasa es que estamos exentos, por lo menos quienes son de provincia de Buenos Aires no están exentos, deben pagar ingresos brutos por la actividad profesional, ¿o no? Había alguien de Buenos Aires acá. En Buenos Aires no están exentos el ejercicio Acá, yo, provincia de Buenos Aires, con un agravante hasta no hace mucho, no solamente teníamos que acreditar los pagos de ingresos brutos en los expedientes para que nos liberaran los fondos, sino que además sufríamos retención. Exactamente, el CIRCREP. Estábamos tributando, claro, una alícuota mayor que la que teníamos que tributar. Y después teníamos el saldo a favor, pero tampoco nunca te lo imputaban, o sea. Sí, es complejo el impuesto sobre los ingresos brutos. Bueno, acá en Santa Fe estamos exentos. Los profesionales, con colegio, profesional habilitado y demás, estamos exentos. Con lo cual, no nos enfrentamos por el ejercicio de la profesión a esta actividad. Pero sí sé que en otras provincias, creo que en Entre Ríos también, pagan, no me acuerdo Córdoba, si pagan o no la actividad profesional. El tema que se puede dar es o el ejercicio de una actividad profesional que no esté exenta porque no tiene un colegio, o, por ejemplo, volvemos a lo mismo, una explotación unipersonal. Entonces, fíjense cómo acá salimos de la ley 11.683, tiene mucho tema también con la venta de inmuebles, el impuesto sobre los ingresos brutos. Acá nos vamos de la ley 11.683, estamos en el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, y en particular, nuevamente, el artículo 23 del Código Fiscal es muy semejante al artículo 5, y cuando habla de los obligados al cumplimiento, habla de los contribuyentes responsables, herederos o sucesores, ¿sí? Según la disposición del Código Civil. Es decir, la normativa es igual. Nos va a suceder lo mismo en la provincia. Y después, cuando define a los contribuyentes, define como contribuyente a las sucesiones indivisas cuando realicen hechos imponibles. En particular, el artículo, esperen que no lo encuentro, acá, el 180, que es del impuesto sobre los ingresos brutos, define cuándo es contribuyente la sucesión indivisa. Fíjense, son contribuyentes del impuesto los mencionados en el artículo 24, que realicen o desarrollen las actividades, actos, hechos u operaciones que generen ingresos brutos gravados. Las sucesiones indivisas serán contribuyentes desde la fecha del fallecimiento del causante hasta la fecha de declaratoria de herederos o declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad. O sea, desde la fecha del fallecimiento y hasta la declaratoria de herederos, contribuyente va a ser la sucesión indivisa del impuesto sobre los ingresos brutos. Por eso, ahora no me acuerdo cómo era, acá en realidad deja de explotar, por ejemplo, el kiosco. Entonces, por el alquiler del inmueble no paga ingresos brutos porque es 5 o más inmuebles en alquiler para pagar ingresos brutos, o sea que no habría problema, por lo que el contribuyente debería estar inscrito en ingresos brutos por la explotación del kiosco. Entonces, desde el fallecimiento, el día siguiente al fallecimiento y hasta la declaratoria de herederos, la sucesión indivisa, es decir, sus dos hijos, los herederos, la sucesión indivisa, es contribuyente ante la Administración Provincial de Impuestos en Santa Fe. Y algo parecido se daría si se puede dar con contribuyentes que tienen actividad en 2 o más jurisdicciones, porque recuerdan que les dije que el impuesto sobre los ingresos brutos está, por la actividad, y en general es difícil que un contribuyente desarrolle actividad en una sola jurisdicción. Muchas veces la actividad se desarrolla en 2 o más jurisdicciones, entonces entran problemas de doble o múltiple imposición entre las distintas provincias. Bueno, ahí surge lo del convenio multilateral. Exactamente, yo no quería ir tan allá, pero sí, surge la aplicación del convenio multilateral, que en realidad el convenio es un mecanismo para evitar la doble o múltiple imposición entre las provincias, ¿sí? Que reparte base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, solo se aplica por ingresos brutos, pero tiene que ser una actividad económicamente inescindible, dice el convenio. ¿Qué quiere decir? Siempre el ejemplo que yo doy, por ejemplo, yo ejerzo la profesión de abogada en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba,
heredé un campo y lo tengo dado en locación. Entonces, los ingresos brutos de ese campo los declaro en Córdoba. Y en Santa Fe estoy exenta. ¿Sí? Ahora, si yo ejercería la profesión en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, ahí sí, la profesión de abogada, ahí sí yo tendría que aplicar el convenio multilateral, porque es la misma actividad, por los ingresos que tengo en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires, y pagar a cada una de las provincias, de las jurisdicciones, de acuerdo a un coeficiente, que es complejo y que tiene que ver con los gastos que realizo para obtener los ingresos que tengo en esa jurisdicción. Ese es un poco... Pero bueno, me parecía importante que tengan una mínima noción del impuesto sobre los ingresos brutos, más que nada sobre qué recae para que ustedes puedan detectar, bueno, acá hay que tener cuidado porque puede tener problema con la administración provincial, al margen de los impuestos nacionales. Lo último, prometo y cumplo. 2 minutos, el IVA, que no me quería olvidar porque no lo charlamos. El IVA, a ver si está acá, sí. Ustedes saben que el impuesto al valor agregado, que a veces trae confusión, grava, como hechos imponibles. Venta de cosa mueble. Prestaciones de servicio de todo tipo, ¿sí? Importaciones de cosa mueble de forma definitiva. Algunas prestaciones de servicio del exterior que tienen una explotación acá. Y incorporó la reforma a la ley 27.430 todo lo que tiene que ver con las prestaciones digitales. Venta de cosa mueble, por ejemplo, ¿sí? Venta de cosa mueble tiene algunos requisitos, cuándo hay venta y demás. Pero ¿quién es sujeto pasivo? El vendedor de cosa mueble. Es responsable en cripto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado en el caso de fallecimiento del vendedor de cosa mueble, ¿sí? El artículo 4 de la ley de IVA, que determina los sujetos pasivos, establece, fíjense, quienes sean herederos o legatarios de responsables inscriptos, siempre que enajenen bienes que encabeza el causante, es decir, quien falleció, hubieran sido objeto del gravamen, y mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria. Acá cambia, esto es lo que yo les decía al principio, en el IVA no hablamos de la declaratoria de herederos, ¿sí? Hasta tanto existe indivisión hereditaria, va a ser los herederos o legatarios del responsable inscripto, los sujetos pasivos, ¿sí? O sea, quien van a tener que, la sucesión indivisa que va a tener que declarar esas ventas. Continuidad con el causante. Obviamente esto si el causante era responsable inscripto, distinto sería si el causante era monotributista. Bien, que son las dos situaciones, soy responsable inscripto, IVA y ganancia, o régimen simplificado. O nada, si no tengo ingreso, lo cual es raro, pero bueno. Mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria, el administrador de la sucesión será el responsable del ingreso del tributo, ¿sí? Que lo hace a nombre de la sucesión. Bien, ¿qué más? A ver. Bueno, algunas características en particular que, digamos, Perdón, para ver... pregunto una cosita. Sí, pregunte. Esto de ser autónomos, el autónomo, ¿qué es? Porque no es responsable inscripto, tampoco es monotributista. Lo que pasa es que dice que no es una categoría que ahora esté. La categoría autónomo existía antes, ¿sí? Hace tiempo, no me acuerdo en qué año, y tenía que ver, o sea, a ver, muchos son se dicen autónomos, pero son responsables inscriptos. ¿Esto qué te quiere? Perfecto. No existe hoy como no, tal. Hoy no es la una figura. categoría de autónomo. Perfecto. Mucho se vinculaba o se llama autónomos y que está vinculado al nombre que se le daba con los aportes al régimen de seguridad social. ¿Por qué? Porque yo no porque aporto una caja profesional, pero suponete no es alguna persona, tiene un emprendimiento, una explotación unipersonal, es responsable inscripto, paga IVA y ganancias. ¿A dónde hace sus aportes previsionales el régimen de autónomos? Es eso a lo que refiere. En general son, digamos, vos lo debés haber escuchado nombrar ahora mucho con las modificaciones de ganancias, un debate en torno a que se levantó el monto de mínimo no imponible para el trabajo en relación de dependencia y siempre quedan en el medio todos los autónomos que son estos, que son responsables inscriptos, ¿sí? Y no tienen ningún beneficio porque pagan IVA, pagan ganancia, pagan el régimen de seguridad social y demás. Todo un grupo que son emprendedores, digamos, pequeños
empresario, no sé cómo definirlo, pero en realidad por el régimen de autónomos hacía referencia al régimen previsional, sería de alguna manera, pero en general son responsables inscriptos. Para esto son responsables inscriptos. Esta cuestión que hablábamos al principio de la continuidad en lo impositivo, ¿sí? En general se dan todos los impuestos. Fíjense que también el artículo 24 autoriza de alguna manera la traslación de lo que son saldos técnicos del último periodo fiscal que venció cuando falleció, anterior a que termine la cuenta particionaria, o que tiene también continuidad con lo último que declaró antes de fallecer el causante. Estos saldos técnicos serían, ustedes recuerdan que el IVA tiene esto de los débitos y los créditos. Es decir, yo cuando vendo la mercadería genero débito fiscal. ¿Por qué? Porque yo pago el IVA en ese momento. Debería. Cuando le compro a mi proveedor para hacer, no sé, el producto que yo vendo, genero crédito fiscal, porque al comprar, ¿sí?, tengo un crédito fiscal que me lo está facturando el que me lo vendió. Por eso esto se llama impuesto al valor agregado, porque de alguna manera es un impuesto al valor agregado, al valor que se agrega en cada etapa de la producción de los bienes, ¿sí? Entonces yo cuando liquido, periodo fiscal, mes calendario, por ejemplo, octubre, el 1 al 30 de octubre, yo tengo que a mis débitos, a mis créditos fiscales, lo que pagué, le tengo que descontar los débitos de todas las facturas que yo hice, todas las ventas, todo lo que vendí. Y eso me puede dar. Y ahí sumo primero la factura de uno, factura de otro, aplico la alícuota, que en general es el 21%, hay algunas incrementadas, disminuidas, y hago la resta, ¿sí? Es una sustracción. Y eso me va a dar o un impuesto a favor, ¿sí?, un impuesto a pagar, si mis débitos son mayores que mis créditos, o me puede dar cero, equilibrado, o me puede dar un saldo a favor. Esos saldos son los que yo puedo transferir luego de aprobada la cuenta a los herederos. Me lo habilita la ley, para que no queden boyando, porque si no quedarían ahí, serían un beneficio para la administración. Bien, ¿qué otra cuestión? A ver, bueno, tratándose siempre tener en cuenta esto, que son ventas de bienes que en cabeza del causante hubieran dado lugar al gravamen, ¿sí? Ahí es cuando la sucesión de indivisa va a revestir el carácter de contribuyente mientras exista esta indivisión hereditaria. Bien, yo no quiero abusarme del tiempo, seguramente deben haber quedado varias cosas, pero bueno, siendo que son las 7 casi y pasada y cuarto de un viernes, no quiero abusarme. Obviamente que todo el material lo dejo a disposición. Está mi mail y cualquier duda se contactan conmigo. No sé si hay alguna pregunta o algo. Acá veo algo en el chat. Me tengo que retirar. No sé si hay algo. Yo te pregunto, para los que algunas respuestas estuvieron mal, ¿volvemos a subir el trabajo con las correcciones? Por mí no hay ningún problema. No sé qué acordaron sé que también algunos no lo presentaron, así que yo diría que sí, si quieren lo hacen con las correcciones, y quienes no lo presentaron, que lo presenten. Lo hablo con Karina en todo caso. Si les parece, le proponemos eso. Acá Karina, la estoy viendo. Sí, no, le quería decir lo siguiente, acá estoy. No te veía, ahí está. No, sucede lo siguiente, que como la actividad estaba planificada para que la corrección sea en clase, en rigor, de verdad, digamos, ya no se puede modificar el que ya han subido. En el campus, lo que ya está. Claro, pero cualquier cosa, no sé si han quedado dudas, o creo que lo pudieron resolver bien, pero no sé si quedaron dudas o no, salvo que vos quieras que te enviemos los que enviaron hasta ahora para verlos. Vos nos decís, Margarita. ¿Cómo? No, yo creo que ya está cumplida la actividad, lo hemos charlado y ya quedó claro. Me parece que no es necesario, Karina. Bueno, perfecto. Sí, entonces ven que los trabajos como está en el campus, no es necesario que suban uno nuevo con las respuestas conforme a lo que conversaron hoy. O sea, la actividad ya se cumplió, lo importante es que ustedes puedan comprender los temas, ¿no? Eso era lo que yo le decía a Karina al principio, la idea de los prácticos. A veces cuando es así por Zoom y demás, me gusta trabajar con los casos, más que nada para hacer un ida y vuelta y ver si se entendió un poco toda la cantidad de cosas que intentamos comprimir. Más que nada por eso.
Bueno, le agradecemos entonces a la doctora Zabalza por la excelente clase. Y bueno, Margarita, si vos te podés quedar un ratito, Y me quedo, así dale, te espero. chequeamos lo del Sí, por video. supuesto. Y al resto de los colegas los saludamos entonces hasta el próximo encuentro. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias.